Buenos días, estudiantes de la institución educativa José María Córdoba. Esta es la guía de aprendizaje que vamos a estar trabajando en el transcurso de esta semana. El tema central es combinaciones y permutaciones. Por lo tanto, los logros que se van a lograr aquí es, uno, realizar conteo, porque lo que vamos a hacer es contar. Vamos a hacer un conteo mediante combinaciones y permutaciones y reconocer situaciones que impliquen el uso de combinaciones o permutaciones. Es decir, dado un problema, usted identifique que ese problema o ejercicio pertenece a una combinación o pertenece a una permutación. La metodología de trabajo ya la conocen. La forma como se están recepcionando las guías es a través de WhatsApp y este correo juanmanuel.rufersit@gmail.com, y estamos trabajando a través de la plataforma Zoom. ¿Qué voy a aprender? Pues ya resumimos: identificar y diferenciar los conceptos de permutación y combinación. O sea, conceptualmente, ¿qué es una permutación y qué es una combinación? A la vez, resolver problemas que impliquen técnicas de conteo. Reconocer situaciones que se resuelvan con variaciones de repetición y no repetición. Es decir, hay permutaciones con repetición, hay permutaciones sin repetición, hay combinaciones con repetición y combinaciones sin repetición, por decirlo de alguna manera. Y calcular el factorial de un número, ya que en la permutación y las combinaciones se hace uso del concepto de factorial. Lo que estoy aprendiendo. Bueno, aquí voy a buscar el lapicito virtual que tenemos por aquí. Está. Bueno, ¿qué es combinar y qué es permutar? ¿Qué diferencia hay entre la combinación y permutación? Pues eso se explica a través del ejemplo de la ensalada de fruta y la combinación de números de una clave para, por ejemplo, una maleta. Sí, una maleta, vamos a dar un ejemplo, una maletita. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, hablamos de una ensalada de fruta, que yo tengo banano, piña y manzana. Yo voy a colocar dos platos. En un plato voy a colocar banano, piña y manzana, y en el otro plato voy a colocar manzana, piña y banano. Como acabaron de escuchar, es el mismo plato, es la misma ensalada. No importa que yo primero eche el banano, después eche la piña, o primero eche la piña y después eche el banano. A la hora de comérmela es la misma, pues sin importar la forma en la que yo quiera combinar el orden. Pues estamos hablando del orden, no de la combinación, porque igual intervienen los mismos elementos, pero aquí ya no me interesa el orden, si he hecho primero el banano, si he hecho primero la piña, si he hecho primero la manzana. Entonces, por ejemplo, aquí dice: normalmente usamos la palabra combinación descuidadamente, sin pensar si el orden de las cosas es importante. Entonces, lo que me diferencia a mí una permutación de una combinación es la palabra orden. Si yo tengo en cuenta el orden, se llama permutación, pero si yo no tengo en cuenta el orden, se llama combinación. Aquí me dice: mi ensalada de fruta es una combinación, no una permutación. Es una combinación de manzanas, uvas y bananas. No importa en qué orden pusimos la fruta, podría ser banana, uvas, manzanas, banana, y es la misma ensalada. Pero acá me están dando el ejemplo entonces de, por ejemplo, anteriormente, pues en algunos casos las maletas traen un candadito que uno le va rodando los números. Pues imagínense una combinación de una clave, y que la clave de la cerradura es 472. Aquí no es como en la manzana, que podíamos colocar primero el 7, después el 2 y después el 4. O primero el 2, después el 7 y el 4. Aquí o la colocas 472 o no te funciona. Entonces, por eso hacen énfasis en que este 472, si es la clave correcta, no te va a funcionar si utilizas 742 o 247. A pesar de que en todos los tres ejemplos, en este y este, tengas el 4, el 7 y el 2, estás usando el mismo 472, como en el caso de la ensalada de fruta, estás usando manzana, banano y uva. Ya no importaba el orden, te comías la misma ensalada, pero acá sí se tiene en cuenta el orden, de lo contrario no te va a abrir el candado que tenga esa contraseña.
Entonces, para redondear, si usted tiene una combinación de objetos, cosas, y el orden en el que se colocan las cosas importa, a eso se le llama permutación. Pero si el orden no importa, se le llama combinación. Pero tanto la permutación como la combinación son si valga la redundancia, tanto la permutación como la combinación son combinaciones. Es la misma acción, lo único que cambia es que en una importa el orden y en la otra no. Entonces por eso aquí dices, aquí la idea se resume así. Si el orden no importa, es una combinación. Pero si el orden en que colocamos las cosas importa, es una permutación. Bueno, aquí entramos ya en materia con ejemplos. Aquí dice el conjunto 1, 2, 3. Cada ordenación posible de sus elementos sin repetirlos es una permutación. Existe un total de 6 permutaciones para estos elementos. 1, 2, 3, voy a comenzar a hacer combinaciones donde el orden importa. 1, 2, 3, primero el 1, después el 2, después el 3. Aquí está la primera combinación. Ahora tengo 1, 3, 2, después 2, 1, 3, después 2, 3, 1. O sea, en cada combinación hay un número que va de primero. Aquí va de primero el 1, sigue yendo de primero el 1, ya acaba de primero el 2, ahora sigue yendo de primero el 2, ahora primero va el 3 y de primero va el 3. Yo empiezo a combinar los elementos, pero a pesar de que utilizo los mismos números, este es diferente de este es diferente, este es diferente. 1, 2, 3 es diferente a 1, 3, 2. 2, 1, 3 es diferente a 2, 3, 1. A pesar de que está el mismo 1, el mismo 2 y el mismo 3. Como aquí el orden sí importa, si no importara el orden, fueran los mismos. Yo diría que que los números serían los mismos. Ojo, repito, si no importara el orden, los números serían los mismos. Yo diría, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, es lo mismo que esto. Pero como el orden está importando, entonces son cosas diferentes. Ahora, ¿cómo supe yo que, que salían una, dos, 3, 4, 5 y 6? Pues aquí se hizo de una manera lenta. El ejercicio se hizo algo lento porque me tocó a mí imaginar todas las combinaciones y escribirlas, pero porque eran de 3 números. Resulta que entre más grande sea el conjunto, más difícil es para mí ponerme a coger una hojita y ponerme a escribir las combinaciones uno por uno y después contarlas para ver cuántas salieron. Aquí porque es un conjunto de 3 elementos. No me dio trabajo hacerlo así. Comenzar a coger una hojita y comenzar a escribir 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Así es bastante sencillo. Pero entre más grande sea este conjunto, más difícil va a ser. Entonces hay un concepto nuevo, que es la función factorial, y la función factorial me permite a mí saber cuántos números, cuántas combinaciones o permutaciones salen sin tener en cuenta, sin que me toque a mí coger una hojita y colocarme a escribir cada uno. En este caso, como habían 3 elementos, 1, 2 y 3, yo le calculaba el factorial a 3. El factorial a 3 es una multiplicación de todos los números que están por debajo de 3, es decir, 3 por, ¿qué número está debajo de 3? 2, ¿qué número está debajo de 2? 1, y ya de aquí no hay más números que se puedan escribir. 3 por 2, 6, 6 por 1, 6, esto me da 6, es decir, el factorial de 3 es 6, por eso yo pude saber aquí, si hubiera utilizado la función factorial, me hubiera dado cuenta de que ahí son 6 permutaciones y no me hubiera tocado ponerme a hacer esto. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entonces aquí explicamos nuevamente para que la tengan más clara la función factorial. Si es el producto, quiere decir que el factorial se calcula multiplicando el producto resultante de todos los enteros positivos de 1 a n. Por eso cuando ustedes vieron que le calculé factorial a 3, yo me detuve cuando llegué hasta el número 1. No se detiene siempre, dejas de multiplicar cuando llegas a 1. Y se representa como n signo de admiración. El signo de admiración es el símbolo de factorial. Entonces es una multiplicación que comienzas a hacer hasta que llegas al número 1. Eso es lo que me está diciendo a mí.
Si nos vamos a los ejemplos, si yo voy a calcular el factorial de 2, es 2 por todos los números que estén por debajo de 2. Y el único número que está por debajo de 2 es 1. Por 1, 2. Me detengo hasta que llego al 1. El factorial de 2 es 2. El factorial de 3, ya lo calculamos, es 6. El factorial de 4 es coger el 4 y multiplicarlo por los números que están antes que él. 4 por 3, lo que te dio eso, 4 por 3 me da 12. 12 por 2 me da 24. Y 24 por 1 me da 24. Y así, miren que si calculo un factorial de 5, yo comienzo con el 5 y empiezo a multiplicar hasta que llego al 1. Una sola multiplicación. Factorial de 6 es 6 por 5, lo que me dé, esto lo multiplico por 4, lo que me dé lo multiplico por 3, lo que me dé lo multiplico por 2 y al final lo que me dé lo multiplico por 1 y me da 720. 720. El factorial es una multiplicación que tú comienzas a hacer a partir del número que le vas a calcular el factorial hacia atrás, hasta que llegues a 1. Multiplicas todas esas cosas. Entonces entramos ya en materia, es el tema de permutaciones con repetición, ya que tenemos permutaciones que permiten que los elementos se repitan. O sea, importa el orden, pero vas a encontrar que se pueden repetir algunos elementos. Eso es lo que dice permutaciones con repetición. Dice que son las más fáciles de calcular y también me dice a mí que se utiliza esta fórmula. Se utiliza esta formulita. Y si yo lo miro más directamente, aquí lo que estaría ocurriendo es que la fórmula de la permutación con repetición, la fórmula más sencilla, es una potencia, n elevado a la r. Es decir, lo que tengo que hacer es una potenciación, una base y un exponente, en su forma más simple. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 2, 3, 4 y 5? De acuerdo a esta fórmula, que n lo elevamos a la r, ¿cuántas que vemos aquí? 1, 2, vamos a contar 3 y 4. 4 números intervienen, entonces n vale 4. Voy a coger otro color. N vale 4. Entonces n vale 4, ya tengo la n. Falta la r. ¿Cuántos números de 3 cifras? Aquí me están diciendo que voy a coger de 3 cifras. Entonces esa es la r. 4 elevado a la 3. ¿Cuánto es 4 elevado a la 3? Es 4 por 4 por 4. ¿Y eso cuánto da? 64. Mírenlo aquí. Este 4PR es porque la fórmula dice NPR. NPR. Pero no es más que una potenciación lo que se está usando. N viene siendo cuántos números intervienen. Hay 4. P es que vas a calcular una permutación. Y el 3 que está aquí es que vas a coger entre 3 cifras. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, aquí me preguntan, ¿cuántos números de 2 cifras se pueden formar con los números 5, 6 y 7? Lo mismo, ¿quién es n y quién es r? N son los números que intervienen, 1, 2 y 3. Hay 3 números. ¿Cuántas cifras voy a coger? 2, entonces 3 elevado a la 2. 3 elevado a la 2 es 3 por 3 y eso da 9. Entonces si yo miro, miren, hay 3 elementos pero siempre intervienen 2, entonces 9. Ahora va a haber casos en los que vamos a tener elementos iguales, porque en estos ejercicios que hemos hecho de ejemplo no hay elementos iguales, elementos que se puedan repetir, decirlo así, elementos iguales. Entonces, cuando usted tenga elementos iguales la fórmula cambia. ¿Cuál es la fórmula cuando tengamos elementos iguales? Ya no solamente vamos a hacer una potencia, sino que aquí, a partir de aquí, empezamos a utilizar la fórmula del factorial. Fórmula del factorial. Entonces, el factorial de n dividido entre una serie de factoriales que vamos a sacar entre el factorial de los números que se estén repitiendo. Si usted lo mira, quizás esta fórmula te pueda generar un poquito de miedo, quizás esta fórmula te asuste, quizás no entiendas nada de lo que yo estoy diciendo en el momentito. Pero apenas hagamos un ejemplo, usted lo va a entender un poco más claro. Lo que hay que tener en cuenta es que la fórmula tiene una división. Arriba calculamos un factorial. Recuerden que el factorial es una multiplicación que hacemos desde el número hasta los números que están por debajo de ese número hasta llegar a 1. Arriba hay que calcular un factorial y abajo hay que hacer unas multiplicaciones
Ya que dice factorial de 1 por el factorial de 2 por el factorial de 3 hasta llegar al factorial de n. Hay que multiplicar, pero acá vamos a multiplicar los factoriales de los elementos que se repiten. Vámonos entonces al ejemplo para que lo tengamos más claro.